Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Recuerden, estamos en el módulo 7 donde estamos viendo Clean Architecture o arquitectura limpia. Muy bien, vamos a seguir con el curso donde nos quedamos. Recuerden, en las entidades vamos a seguir aplicando rápidamente unas carpetas que necesitamos para implementar nuestras capas, ¿no? Como lo hemos visto en la clase anterior. Acuérdense ese concepto porque ahora lo vamos a llevar a la práctica. Yo lo tengo aquí, lo voy a aplicar simplemente los cambios y te voy a explicar uno a uno de esas capas y cómo se implementa. Vamos a ir implementándolo. Es importante que si llegas hasta aquí, te acuerdes de tus clases de estructura, métodos y interfaces, más que todo, porque vamos a aplicar esos conceptos aquí. Si hay algo que te enredas, recuerda, o no recuerdas bien, vea los cursos básicos de Go y recuérdalos, porque aquí se va a poner en práctica mucho de eso para poder aplicar estas capas como lo vimos en el concepto anterior. ¿Ok? Es importante eso. Entonces nosotros podemos aplicar aquí, yo rápidamente voy a aplicar aquí los cambios. Por ejemplo, aquí miren, recuerden que el main solo tengo aquí hasta aquí, solo tengo el main, y en nuestro entre internal tengo a entity. Entonces en internal vamos a aplicar los casos de usos, el repositorio, y vamos a aplicar un handler también para separar eso por capas. Entonces yo lo voy a aplicar rápidamente los cambios aquí porque aquí los tengo y te lo voy a ir explicando uno a uno. Al aplicar el cambio de aquí con Git, ves que aquí ya tengo, miren, internal solo tenía entity, ahora tengo handle, tengo repositorio y tengo casos de uso. Te lo voy explicando en orden para que los entiendas, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con la capa repository. Aquí lo tenemos y te lo voy explicando, no te preocupes. Así como tenemos la entidad, recuerden que las entidades son nuestro dominio o nuestros modelos reales, el modelo real de negocio que tenemos actualmente en la empresa o el negocio que estemos tratando de resolver, de crear soluciones de software, ¿ok? Entonces vamos al repositorio. Recuerden que estamos haciendo todo esto solo para el user, para el modelo user. Entonces para el modelo user hay que aplicarlo para todo esto que estamos aplicando, lo tenemos que aplicar por cada modelo. En este caso, en la entidad user, entonces voy a crear el repositorio user repository. Y aquí lo tengo. Vamos a ir viéndolo. Voy a ponerlo aquí al costado de my para ir viéndolo en orden. Muy bien. Lo único que llamo es, miren, a las entidades, recuerden. Eso es lo que vamos a llamar. Y recordemos que aquí solo definimos los contratos en la interfaz, recuerden. Por eso te digo que te tienes que acordar los conceptos principales. Entonces tenemos primero el user repository. Recuerden que para esto vamos a utilizar una interfaz. Entonces aquí, incluso aquí definimos solo los contratos. Define el contrato con las operaciones que el repositorio debe cumplir. Usa la primera letra en mayúscula, user repository en este caso, para que sea público. Ahora estamos definiendo una interfaz llamada user repository que va a ser pública. Y vamos a definir las funciones básicas, en este caso de nuestro CRUD, como las operaciones de create, find by ID, update y delete para el modelo user, ¿ok? Entonces, una interfaz, recuerda que solo define contratos, ¿ok? Yo, para implementar esa interfaz, en este caso voy a utilizar una estructura. En este caso, si ves, empieza con minúscula, una estructura privada que se va a llamar user repository, ¿ok? Esa es mi estructura. Recuerda los conceptos básicos. Aquí no hay clases en Go, aquí hay estructuras. Entonces, esto en otros lenguajes de programación es como si fuera una clase, pero aquí en Go se utilizan estructuras. Ahora, yo, para implementar una interfaz, conceptos que sí lo vas a ver en otro lenguaje de programación, ¿cómo implemento la interfaz? Solo implementando los métodos que la interfaz o el contrato me dice que debo tener. Esta interfaz user repository me dice que debo tener un create, un find by ID, un update y un delete. Ok, yo creo mi estructura o clase en otro lenguaje de programación y yo, para definir eso, para implementar la interfaz, debo tener los métodos create, find by ID, métodos, ojo, recuerda, métodos de esta estructura o de mi clase. Recuerden que si era la sintaxis, curso básico, si no te acuerdas la sintaxis, le paso la misma estructura y luego defino los métodos de nuevo, la interfaz. Entonces yo al implementar create, find by ID, update y delete, estoy diciendo que voy a implementar a esta interfaz porque estoy cumpliendo con este contrato, estoy cumpliendo con los 4 métodos, entonces la estoy utilizando, ¿ok? Entonces defino mi estructura
un DB, un campo DB, por ejemplo, donde le voy a pasar como puntero que va a ser, bueno, va a ser de tipo GoreDB, que es nuestra base de datos, acuérdense que es nuestro ORM, en este caso de Postgre, ¿ok? Esto nos va a servir para inyección de dependencias, quiere decir que yo, al implementar esto, yo cuando lo utilice, voy a tener que crear un método constructor que se encargue de esa inyección. Por ejemplo, aquí me tengo New User Repository. Yo cada vez que quiero usar este repositorio, tengo que utilizar este método New User Repository, donde yo le voy a inyectar esa conexión de base de datos de Gore. Yo le voy a pasar como parámetro eso y va a devolver, recuerden cómo va a estructurar, bueno, una función o un método, en este caso un método, se recibe un valor por parámetro, va a recibir una conexión de base de datos y va a devolver un valor. En este caso va a devolver un User Repository, que es la interfaz, ¿ok? Que es, ojo, que la interfaz solo es una definición, ¿ok? No es la implementación en sí. Entonces, va a retornar eso, User Return, como puntero me retorna User Repository, que es nuestra estructura privada, ¿ok? Pero parseada como nuestra interfaz, ¿ok? Entonces, como cumple, puede ser un poquito enredado, pero te digo, New User Repository, cuando yo utilice este constructor, le voy a inyectar una conexión de base de datos y va a devolver un User Repository, ¿ok? ¿Qué es el User Repository? Es nuestra interfaz. Entonces va a devolver un tipo de dato parecido a la interfaz para que cumpla con ese contrato, ¿ok? Por eso devuelvo el User Repository, ¿ok? User Repository y nuestra estructura. Es como que aquí devuelvo una clase, ¿ok? Pero aquí devuelvo una estructura que ahora va a tener inyectado esa conexión de base de datos. ¿En qué? Aquí en este campo DB con la conexión de base de datos que yo le pase, ¿ok? Para eso ya estamos ahí aplicando capas. Por eso en el siguiente vamos a utilizar, nos tocaría utilizar nuestro caso de uso. Recordemos, este constructor es importante. Es una función, en este caso el constructor sí es una función pública que recibe nuestra conexión de Gore, la conexión de nuestra base de datos, y devuelve la interfaz, inyecta la dependencia, lo que yo le envíe, la dependencia de la base de datos, y devuelve un puntero de la estructura privada, ¿ok? Nuestra estructura privada, pero tipado como la interfaz pública. Esto oculta los detalles de la implementación, ¿ok? Entonces, aquí va a devolver un puntero de nuestra estructura privada, pero tipada como nuestra interfaz pública, ¿ok? Entonces, vamos a implementar ahora, por ejemplo, en el caso de uso. Vamos a ir al caso de uso, que lo tengo también. Nuestro caso de uso, aquí está al final. Vamos a ir abriéndolo en orden para entenderlo. Recuerda, lo de arriba no te voy a explicar, ¿no? Cómo definir un paquete y llamamos a lo que vamos a necesitar, ¿no? Estoy llamando a la entidad y estoy llamando al repositorio interna, todo es interna, ¿no? Interna repositorio. Muy bien. Entonces, en el caso de uso, toda la lógica, recuerden que va en el caso de uso. La lógica del negocio para la entidad usuario, en este caso. Dice, su función es actuar como intermediario, acuérdate, entre el controlador, capa externa, y el repositorio, capa de datos. ¿Ok? Aplicando las reglas de negocio de la aplicación. ¿Ok? Para ello vamos igual a necesitar una estructura y una interfaz. Aquí la estructura, miren, user repository, pero vamos a explicar la estructura. Repository va a tener una clave repo, nuestra estructura o nuestra clase, recuerden, repo, que va a ser del tipo repository, user repository. Ojo, user repository con mayúscula. User repository con mayúscula es nuestra interfaz, no confundamos con la estructura en minúscula, ¿ok? Que es privada, esta es pública. Entonces, tiene que cumplir con esa condición. Entonces, ahí vamos viendo la lógica, ¿no? Yo cuando defina un user repository, le tengo que pasar un repo, ¿ok? Un repo que conseguí en el... cuando defina un caso de uso con su constructor, yo le tengo que pasar un repo que conseguí, por ejemplo, aquí en el user repository, ¿ok? Vamos a ir inyectando esos valores uno por uno. Ahorita lo vas a ver, no te preocupes. Pero ahí vamos viendo el orden. Entonces, aquí va a depender netamente del repositorio que yo le envíe. Entonces, voy a tener un repositorio que cumpla con esta interfaz, ¿ok? Hasta ahí, nada nuevo. Ahora, aquí también definimos su propia interfaz. En esta interfaz yo voy a definir qué métodos va a tener. Recuerden, este en sí ya es
lógica de negocio. Entonces, por ejemplo, si bien la interfaz user repository tenía todos estos métodos de todo el crew completo, por ejemplo, aquí yo simplemente, como aquí es la lógica de negocio, digo, oye, ¿sabes qué? Yo solo quiero implementar un create y un find by ID, ¿ok? Eso nada más es lo único que yo voy a implementar. Por eso creo mi propia interfaz para aislar cada capa, ¿ok? Entonces, aquí creo use case interface, que va a tener el método create y find by ID, ¿ok? Recuerden que esta no es la implementación en sí, sino es la definición, ¿ok? Ahora, como en el anterior, también tenemos un constructor para poder usarlo. Bien, entonces, la estructura contiene las dependencias necesarias para ejecutar la lógica de negocio. Guarda una referencia al repositorio y user repository, lo que te estoy explicando. Y un detalle clave aquí que debes aprender es que depende de la interfaz del repositorio, y no de la implementación concreta, lo que te vengo diciendo. Esto cumple con el principio de inversión de dependencias del modelo Solid, que es un conjunto de reglas de diseño para el desarrollo del software, que los podemos ver después en un curso aparte sobre patrones de diseño del software, que es interesante también. Después lo podemos ver en un curso, ¿ok? Entonces cumplimos con esas normas. Ojo, muy bien, hasta ahí tenemos la estructura. Ahora, tenemos que, la estructura, bueno, y nuestra interfaz. Ahora tenemos que definir el constructor. ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Igual, new user case en este caso, donde se le va a inyectar un repo, va a recibir un repositorio, y va a devolver un caso de uso, un user case, que va a tener ahora una clave o un campo repo, ¿ok? Te explico esto. Es una función pública, porque empieza con mayúscula, que inicializa y devuelve el caso de uso. Recibe el repositorio por medio de inyección de dependencia. Esto facilita las pruebas unitarias, ya que permite pasar un mob falso repositorio en lugar de una base de datos real, ¿ok? Entonces, este es el use case. Igual, como yo tengo una interfaz para esto, entonces igual aquí se repite. Recuerden que tenemos que pasar los métodos asociados a nuestra estructura, ¿no? En este caso, como yo estoy implementando user repository, tengo que crear los métodos, utilizar ese contrato. Entonces utilizo el método create y find by ID, que existen aquí dentro de nuestro contrato, de nuestra interfaz. Entonces yo puedo implementar algunos de ellos. Por ejemplo, voy a implementar el create, el find by ID, pero puedes implementar también el resto, ¿no? Y aquí, en el caso de uso, sí, aquí ya yo, por ejemplo, ya yo puedo aplicar la validación. Si te das cuenta, aquí, justo te lo pongo en nota, ¿no? Observa que el caso de uso no sabe si usarme Word o Postgre. Aquí, mira, estamos encapsulando, como estamos utilizando repo, al momento de crear, a diferencia de user repository, donde yo utilizo directamente nuestra conexión de base de datos db.first, acuérdate el curso de Postgre, cuando vimos Postgre con Word, entonces estoy utilizando los métodos de Word, ¿no? Ojo, db, ojo que estamos utilizando el db.first, el db.6, tal y como guarda Word. Entonces esta es una capa que puede ser reemplazada, porque aquí sí estamos utilizando a Word, tal y como está la sintaxis de Word, como se usa Word o SORM para guardar, save, le pasamos un usuario, validamos el error, igual delete y todo lo demás, ¿no? Entonces aquí sí utilizamos Word, pero si te das cuenta, en el caso de uso, no importa si utilizamos Word, solo, oye, ¿sabes qué? Él tiene un repo. El repo tiene un método create. ¿Por qué tiene un método create? Porque está utilizando la interfaz user repository. Entonces estoy cumpliendo con el contrato. Entonces repo.create, repo.find by ID, puede ser repo.delete y repo.update, ¿no? Que le pusimos aquí, son los 4 update. Entonces aquí ya estoy separando esa capa prácticamente, porque ya no estoy utilizando directamente a la conexión de base de datos, sino estoy utilizando a mi repository, ¿ok? El patrón repository, como se le llama. Entonces ya aquí hago esta separación. Aquí es, por ejemplo, esta es una capa clave. Y bueno, aquí ya simplemente utilizamos los métodos, como te digo, ¿no? Puedes implementar los otros dos más. Y aquí la magia está en el constructor, como te digo, repository va a recibir un repositorio y va a devolver un use case, en este caso, una estructura caso de uso, donde ya se le va a inyectar un repositorio, ¿ok? Es un poquito confuso, un poquito enredado, pero es cuestión que lo repases
para que lo domine bien y tengas bien esos conceptos. Recuerden que aquí esto en otro lenguaje de programación sería como usar una clase. Muy bien, entonces hasta ahí estamos claros. Esto facilita las pruebas funcionales, eso sí, eso te lo expliqué. Vamos al siguiente, que nos falta, sería, ya teníamos esto, vamos a hacer el handler, donde usamos los casos de uso, ¿ok? Tenemos entidades, casos de uso, repository y nos falta el handler. Vamos a usar el handler aquí y aquí también te lo tengo preparado para explicártelo nada más. Si te das cuenta, el código es similar. En realidad el código, no te concentres mucho en el código porque hemos hecho lo mismo. En realidad, mucho código, por ejemplo, aquí en el handler vamos a reutilizar de nuevo los métodos create y todo lo demás, JSON, que ya hemos visto antes en cursos anteriores, pero lo que importa es que aprendas esta lógica de capas que estamos haciendo, ¿ok? De prácticamente encapsulamiento. Vamos a ver eso, ¿ok? Concéntrate en eso más que todo. Entonces en el handler, igual como en el anterior, el handler se va a encargar, es el controlador o handler, utiliza el framework WebGIN en este caso. En el handler yo voy a utilizar GIN, ¿ok? Por eso que aquí tenemos GIN. Su única responsabilidad es el transporte de datos. Recibe la petición HTTP, extrae la información, se la pasa al caso de uso y traduce el resultado en una respuesta JSON. Esa va a ser la única función del handler. Entonces, igual, vamos a definir nuestra estructura como hemos venido haciendo, pero esta vez miren, use case, si te das cuenta, cada uno le hemos puesto clave de acuerdo a lo que es, ¿no? En repo, por ejemplo, aquí vamos a depender de un repo, entonces le pongo una clave de repo que va a depender de ese repository. Acá, por ejemplo, la clave es BD, que para que dependa de esa base de datos que le vamos a inyectar. Aquí del repositorio que le vamos a inyectar, entonces por lógica, aquí le debemos inyectar un caso de uso. Y igual le pusimos use case, de use case, por eso lo importamos. Vamos a necesitar alguien que cumpla con este contrato, user case interface, que es la interfaz que define aquí. Entonces yo obligatoriamente voy a tener que implementar estos dos métodos, create y find by ID, ¿ok? En esta nueva estructura o esta nueva clase, donde tiene, recuerden, un campo, una propiedad, de acuerdo a cómo lo veas, que se llama use case. ¿Para qué? Para poder inyectarle ese caso de uso. Ahora, ¿cómo lo inyectamos? Con un constructor. Repetimos de nuevo todo lo que hemos visto. Entonces, la estructura depende de la interfaz use case interface. Esto permite probar el handler de forma aislada en el futuro sin la necesidad de instanciar el caso de uso real, ¿ok? Por eso solo utilizamos la interfaz, ¿ok? Entonces, nos concentramos ahora en el constructor. Recibe esta dependencia del exterior mediante su constructor new user handler, ¿ok? Manteniendo el flujo de la inyección de dependencias. Entonces, hasta ahí tenemos todo aislado. Si bien es, podríamos decir, paso tras paso, pero cada capa está aislada. Depende del valor del anterior, sí, pero capas aisladas. Por eso es que yo puedo cambiar en una capa primaria, por ejemplo, en la capa, cuando vimos el repository, donde le inyectamos una base de datos específica, aquí yo puedo cambiar de base de datos, ¿ok? Pero aquí, bueno, al cambiar base de datos tenemos que cambiar cómo se implementa también esa base de datos, ¿no? Por eso yo cambiando el repository, me puedo quedar con el caso de uso normal y con las entidades, porque nos sirve. Las entidades, si recuerden, es el negocio, las reglas del negocio y la implementación o cómo se implementa lo que necesitamos del negocio está en el caso de uso. Por ejemplo, nosotros necesitamos para usuario, necesitamos crear usuario, eliminar usuario, etc. Entonces, en el handler, que es la capa de transporte de datos, vamos a ver eso. Recibe solo la dependencia del exterior mediante un constructor, ¿no? Mantiene el flujo de inyección de dependencias. Entonces, para eso, el constructor, igual que el anterior, vamos a recibir un caso de uso que devuelve aquí. Miren, aquí este constructor, recuerden que va a devolver un caso de uso. Miren, acá está su constructor, aquí está el constructor, va a recibir un repositorio y va a devolver un caso de uso. Entonces, use handler va a tomar ese caso de uso y va a devolver un handler en este caso, ¿ok? Con igual, vamos a inyectarle use case o un caso de uso que es esta estructura, ¿ok? Que tiene que cumplir con nuestra interfaz de aquí, ojo, esta interfaz, la que nos exige este contrato, dos métodos, create y find by ID, nada más, ¿ok?
Entonces para ello defino esos dos métodos que necesito, métodos asociados a la estructura, recuerda, o función asociada a la estructura es un método. Entonces, igual, las asocio y el método es create, donde va a recibir GIN. Aquí recién está utilizando GIN directamente. Y GIN también utiliza los modelos, importamos los modelos, hacemos código como hemos hecho anteriormente en user, el create para leer del cuerpo la petición JSON y mapear los datos directamente a la estructura entity user, ¿ok? E igual usamos el método del use case, recuerden, el use case en este caso, aquí igualmente, no estamos utilizando desde aquí, el use case, su método create, ¿ok? Y validamos, ¿no? Igual validamos la respuesta, esto ya es GIN, esto es repetida, esto ya lo hemos visto, validamos 400, si hay algún tipo de error, si no damos una respuesta 201 que es creado. Igual para el find by ID, sí, igual aquí estoy validando el ID que me venga por parámetro, lo convierto a numérico, valido esa conversión a numérica y luego le hago otra conversión a UINIC. ¿Por qué UINIC? Vamos al caso de uso, acá al repositorio donde tenemos, miren, ID, tanto para delete como para find by ID necesita un ID del tipo UINIC, ¿ok? UINIC. Ahora, si nos acordamos también de dónde está nuestra entidad, es del tipo UINIC, entonces por eso es que yo lo fuerzo de esa manera, o sea, UINIC. Es el siguiente. Entonces hago toda esa validación y le paso el método nada más. Recuerden que aquí estoy utilizando desde el caso de uso su método find by ID, ¿ok? Entonces ahí está, ahí hemos separado esas capas y podemos utilizarlo. Ahora todo tenemos que implementarlo en Main, aquí lo tengo también en Main, que es código que ya hemos visto. Esto ya hemos visto, la inicialización de la base de datos con Postgre utilizando el core o el ORM de Postgre, aquí de Go, en este caso estamos utilizando Postgre. Ojo que está, por ejemplo, este método de inicialización, podemos también tenerlo aparte y tenemos la capa, por ejemplo, de infraestructura, donde podríamos tener ese método init y llamarlo directamente, como lo hemos hecho en el curso, en el otro archivo que te lo dejé, el curso de Go avanzado, donde tengo un método init, ¿no? Pero aquí, como te estoy explicando las otras capas, por ahora lo voy a dejar así en el main. Igual, aquí hago la conexión, la inicialización, y aquí es lo que te digo, lo que importa aquí de este código es solo esto es lo único nuevo. Todo el resto es repetida. Utilizamos todas las capas que hemos creado. Repo, recuerden, repo se le va a inyectar una conexión a base de datos, le paso la conexión, new user repository, obtenemos un repositorio. Para el caso de uso, utilizo UseCase, su constructor, igual que acá también su constructor, y que se le pasa un repo, recuerden, para ir aislando esas capas. Ahora repo. Ahora para el handler, ¿qué necesita? Un user case. New user case, le paso el caso de uso y vemos cómo vamos aislando estas capas, ¿ok? Esto de acá todo es repetida porque aquí ya solo estoy utilizando el handler y utilizo su método findBy y le paso solo el contexto de GIN. Solo el contexto de GIN porque aquí ya va a ser todo, ¿no? Va a recibir, ya sabe GIN, estamos en GIN, ya sabe cómo obtener el ID y todo lo demás y la respuesta que nos va a dar. Entonces, capa por capa te lo he tratado de explicar despacio para que lo entiendas. Recuerda los conceptos básicos si algo no entendiste, pero prácticamente si vienes de otro lenguaje de programación es como que se estuvieran utilizando, extrayendo clases. Tenemos una clase que luego la siguiente clase va a depender de la clase anterior y así, pero no necesariamente de la implementación de la clase, sino de la interfaz, ¿ok? La interfaz, recuerde que es un contrato que nos define qué debe tener, ¿no? ¿Sabes que esto debe tener estos métodos? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos utilizando interfaces para definir nuestras capas, ¿ok? Y le vamos a ir agregando o inyectando dependencias también, por eso le vamos agregando campos en cada una de ellas. En repo, por ejemplo, aquí en repository le ponemos un DB, en user case le ponemos un repositorio y en el handler le ponemos un user case. ¿Ok? Si no lo entendiste, repásalo despacio, te lo he tratado de decir, justamente también lo implementé todo para no hacerlo muy largo. Imagínense si lo iba a estar haciendo uno por uno, este video va a durar 1 hora. Pero lo importante es que lo entiendas, repasa cada una de las capas si no has entendido bien para seguir con este curso. ¿Ok? Lo dejamos ahí, me olvidé, te lo voy a probar que funcione, ¿no? Recuerden que aquí solo he definido una ruta, ojo que esto también podría estar aparte, separado. Pero bueno, aquí tengo una ruta nada más.
y que va a utilizar user, le tengo que pasar user y un ID, ¿no? Recuerden que en la base de datos, buscar Postgre un momento, solo tenemos 6 registros, pero vamos a probar que nos esté funcionando, ¿no? Nuestra Clean Architecture o nuestra arquitectura limpia, ¿no? Gracias a la separación por capas. Un momento que cargue. Tengo la base de datos, vemos que tengo 5 registros del 1 al 5, entonces voy a probar esa ruta que esté funcionando y que esté funcionando nuestro modelo por capas. Entonces recuerden que aquí cambiaría el comando, sería go run cmd, toda la ruta cmd para probarlo, API y el archivo main.go, ¿no? Main.go. Probamos nuestro servidor web que está corriendo. Vamos a utilizar Thunder como lo hemos estado utilizando. Aquí lo tengo abierto, aquí lo tengo. Por ejemplo, aquí la ruta recuerden user 1, ¿no? Lo mando y responde, ¿no? Si yo lo cambio al último 5, recuerden 5 y cambia, ¿no? Ahí nos está Christian, de acuerdo a la base de datos, tal y como está en la base de datos. Entonces nuestras rutas están funcionando ok, gracias, y bueno, implementamos bien la separación por capas o el Clean Architecture. Entonces, por ejemplo, si yo pongo uno que no existe, el 6 en este caso, recuerden que solo está el 5, record not found, ¿no? Registro no encontrado. Entonces vemos que nos funciona correctamente nuestro patrón. Muy bien, entonces luego vamos a seguir viendo lo que son todo lo que es ya cómo utilizar, pasarle mouse y todo demás, implementarlo más para que te quede más claro, no te preocupes. Y al final, miren, también te puse esto, estamos cumpliendo con este flujo. El cliente, a través de un handler, recuerden nuestras peticiones por handler, llegamos al caso de uso. Y el caso de uso, el repository, se divide tanto, ojo que ese archivo también el repositorio lo podrías tener aparte, no, yo lo he hecho todo en un archivo. El repositorio tiene una interfaz o ese contrato que debemos cumplir, y el repositorio también, en el repositorio tenemos a Word, por eso que si nosotros queremos cambiar de base de datos tenemos que cambiar desde el repositorio, porque ahí ya estamos implementando Word en esta parte. Por eso que a veces te lo dividen en 2 archivos. Recuerden el repository para que te quede claro, user repository. Por ejemplo, puedes tener un archivo con solo la interfaz y otro con la implementación. Pero yo lo he hecho todo en uno solo, no hay problema. Entonces recuerden, esas capas que tenemos son importantes. Cliente, handler, caso de uso, repositorio, interfaz, repositorio Word, que ya recuerda es la implementación de esa interfaz, y nuestro Postgre, ¿no? Ya se conecta con Postgre, ¿ok? Entonces podemos ir ahorrando capas así, de acuerdo a lo que necesitemos. Si necesito cambiar de base de datos, entonces yo yo me quedo con la entidad, me quedo con los casos de uso, pero tendría que cambiar en este caso el repository, o la parte del repositorio al menos donde se implementa ya donde ya se implementa en este caso Word, ¿no? Nosotros aquí estamos implementando Word. Repásalo bien, sé que es un poquito complejo de entender, pues un poquito enredado, pero lo que estamos haciendo, como te digo, es prácticamente una clase dependiendo de interfaz, para así aislar nuestras capas, ¿ok? Dejamos este tutorial ahí. Mañana seguimos, como te digo, voy a seguir haciendo para que te vaya quedando más claro. Vamos a hacer un testing y otros ejemplos para que quede listo este ejemplo, ¿ok? Entonces esto es todo por este tutorial, nos vemos en el siguiente. Recuerden que estoy subiendo ahorita, por ahora estoy subiendo unos tutoriales de red social con React más Supabase. Estos son tutoriales que he hecho aquí también en TikTok, pero ahora lo estoy subiendo a Google para que lo puedas encontrar por un título más rápido. Ok, ya voy en la parte 5 de 6, un video más, y seguimos con los cursos de Go avanzado aquí también. Entonces eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.